Último minuto en NTN 24. Atención, el Comité Noruego del Nobel acaba de confirmar oficialmente que María Corina Machado no ofrecerá hoy la rueda de prensa que estaba previsto. Ya no ocurrirá durante la jornada de este martes. Recuerden ustedes que inicialmente estaba programado que a la 1 de la tarde, hora local de Noruega, sería la rueda de prensa con la galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025. Sin embargo, la oficina del Nobel dijo que sería aplazada, postergada hasta nuevo aviso esa rueda de prensa, pero durante la jornada de este martes queda descartado. Está por verse si podrá ser programada esa rueda de prensa para mañana, en horas de la mañana, antes de la ceremonia de entrega del Nobel, que será a la 1 de la tarde, hora local, o si esa rueda de prensa, ese contacto inicial de María Corina Machado con los periodistas ocurrirá en horas de la tarde, es decir, después de la entrega, después de la ceremonia de entrega. Por ahora confirma entonces el Comité Noruego de Nobel que no será hoy, ya no será hoy la rueda de prensa, mientras que María Corina Machado termina de hacer sus ajustes logísticos para llegar a esta capital a recibir el premio. Continuamos. La historia de María Corina Machado ha sido una historia de lucha por el retorno de la calidad de vida, de la libertad y de la democracia a su país, a Venezuela. Desde sus inicios como líder cívica, ayudó a las comunidades vulnerables a través de donaciones a niños en condición de calle en los barrios más pobres de Caracas, y luego, preocupada por la amenaza a las libertades y a la democracia, inició una lucha incansable desde el ámbito de la política. Así es, como lo ha citado Andrés. Vamos a presentar inmediatamente un informe que hace un recorrido por la historia de vida de María Corina Machado y cómo la tenacidad, sacrificio e incansable búsqueda de la verdad la han convertido en la dama de hierro de Venezuela. Está reportando las madres sentir que no nos van a matar a nuestros hijos en los servicios públicos de luz. Hoy he venido a hablarles de esperanza y de felicidad. Y fuimos recogiendo firmas en todos los rincones de Venezuela. María Corina Machado nació en Caracas el 7 de octubre de 1967. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello y daba clases voluntarias en barrios populares de Caracas, lo que le permitió ver de cerca realidades de pobreza y desigualdad. Luego se especializó en finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Tuvo una carrera en el sector privado, trabajando en la empresa familiar, pero ya tenía en su mente la voluntad y convicción de adelantar obras sociales para ayudar a la gente. En 1992 fundó la Fundación Atenea, una organización de ayuda social a través de donaciones privadas, dedicadas a atender a niños en situación de calle en Caracas, y 10 años después cofundó la organización civil Súmate. Para esa época Chávez ya llevaba 2 años en el poder y para ella ya era clara la necesidad de promover elecciones transparentes, monitorizar procesos y defender los derechos políticos de los ciudadanos. Desde allí apoyó un referendo revocatorio contra Chávez, que la colocó en el centro de la polémica política venezolana y adquirió visibilidad pública. Es en este punto donde se marca su transición a la política y su rol activo en la defensa de la democracia. Durante años, y liderando Súmate, María Corina se concentró en su rol de activista y líder cívica. Aunque no ocupó cargos en la Asamblea Nacional ni fue candidata a elecciones legislativas, en ese entonces, se convirtió en una de las figuras más visibles de la oposición frente a Hugo Chávez. Los comunistas que están en el gobierno nunca fueron el futuro. Están obsesionados con destruir el pasado. Y en su obsesión de ver el pasado, le han dado la espalda al futuro. Hoy ni siquiera son el presente. Para 2010, alcanzó un escaño como diputada en la Asamblea Nacional, representando el estado Miranda. Con más de 235,000 votos, el equivalente al 85% de la elección, fue la candidata con la más alta votación obtenida por un diputado ese año. Desde la Asamblea Nacional se enfrentó a Chávez exigiendo que el país no tomara el camino del comunismo y le dijo ladrón al criticarlo por los actos de expropiación de la propiedad privada. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar. Sí, el tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho.
Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. En 2011 anunció públicamente su intención de competir en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, como precandidata para las elecciones presidenciales de 2012. En esta ocasión alcanzó el tercer lugar con el 3.7% de los votos. La nominación terminó en manos de Enrique Capriles Radonsky. Y me propongo ser presidente porque quiero unir un país profundamente dividido, no por las razas, los colores, el dinero o la ideología, dividido entre los que no tienen oportunidades y los que sí las tienen. Me propongo acabar con esta diferencia y erradicar la violencia de Venezuela. Con esta determinación derroto a Hugo Chávez el 7 de octubre. María Corina continuó como diputada siendo una férrea opositora del régimen. El 30 de abril de 2013, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, negó la palabra a la bancada opositora que no reconocía la llegada de Maduro al poder tras la muerte de Chávez. Allí, en medio de la trifulca, fue golpeada por una diputada oficialista. Hoy ha tenido lugar un golpe al Parlamento. Un golpe al Parlamento que ha sido premeditado, cobarde y llevado adelante de la manera más inhumana. El 20 de marzo de 2014, y con un país sumido en protestas, el gobierno de Panamá cedió su turno de palabra a Machado ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington para que ella denunciara ante el organismo la represión en Venezuela. Por este hecho fue destituida como diputada. El régimen señaló que Machado había aceptado un cargo público de un gobierno extranjero sin autorización de la Asamblea Nacional. ¿Qué significa que no es diputada? No tiene inmunidad parlamentaria. No tiene acceso a la Asamblea Nacional como cualquier diputado. Puede ser investigada directamente por todas las cosas que han venido ocurriendo. Y a eso habría que sumarle con más fuerza traición a la patria. Ese año, el 2014, es recordado por las detenciones, inhabilitaciones y procesos que buscaron acorralar a la oposición. Fuera del Parlamento, María Corina Machado siguió su defensa por la libertad y la democracia, a pesar de las sanciones políticas e inhabilidades que le impidieron su camino en la política. En 2015 fue sancionada por la Contraloría General por supuestas irregularidades administrativas y quedó impedida para ejercer cargos públicos. Durante años fue una piedra en el zapato para el régimen, que la acusaba de corrupción, conspiración e incitación a la violencia, y que buscaba opciones para dejarla fuera del campo político. En 2023, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, ratificó una inhabilitación política de 15 años, impidiéndola ejercer cargos públicos, incluso bloqueando la posibilidad de que se presentara a elecciones. El régimen sabía que sería una figura importante en las elecciones de 2024. Tras la inhabilitación, pidió un amparo cautelar y fue negado el recurso de protección. Nombró a Corina Lloris como su reemplazo y no pudo inscribirse ya que no le permitieron acceder al sistema electrónico de postulaciones. La página web permanecía bloqueada y el sistema impedía registrar los datos. Ante la nueva traba, fue inscrito como candidato provisional Edmundo González Urrutia y así evitar que se perdiera la tarjeta electoral de la alianza opositora. Finalmente Edmundo fue ratificado y con ello inició una campaña nacional en la que el nombre de María Corina Machado se convirtió en una figura de esperanza. Caravanas, mitines, movilizaciones de seguidores, redes sociales. La ola fue imparable, a pesar de las dificultades para movilizarse, porque cuando no era la escasez de gasolina, eran los esbirros del régimen que intentaban impedir su paso. Aún con la presión en su espalda y el acoso en cada pisada, Machado llegó a pueblos y ciudades, generando multitudes que cualquier rockstar envidiaría. A medida que Machado avanzaba, también lo hacía el régimen, que seguía el libreto de la represión y las detenciones arbitrarias de activistas en su campaña. Con dolor y lágrimas, Machado siguió imparable hasta el 28 de julio de 2024, cuando en las urnas Venezuela habló. Los datos acumulados y presentados por la oposición evidenciaron una victoria irrefutable de Edmundo González con el 67% de la elección. Mientras el régimen nunca presentó las actas y consumó la estrategia de terror, María Corina se convirtió en la guerrera de la democracia, en la figura valiente de la mujer venezolana,
la líder natural de un país. Provista de una coraza contra los ataques de Maduro y sus cómplices, se transformó a punta de sacrificio, lejos de su familia y en la clandestinidad por las amenazas contra su vida, en un estandarte por la libertad, la vida y la paz. María Corina Machado se transformó en la dama de hierro de Venezuela.